Imagina por un momento un país físico. Tiene sus propias fronteras, su bandera y un único objetivo nacional, o sea, producir gases de efecto invernadero a una escala industrial. Una imagen potente, desde luego. Es que fíjate, esta superpotencia imaginaria contamina muchísimo más que toda la industria de la aviación comercial del planeta junta. Genera más emisiones que todos los coches que circulan ahora mismo por Europa. Y su principal, de hecho, su única industria es dejar que la comida se pudra. Y si miramos los datos del canal Ambiente Circular que estamos analizando hoy, la verdad es que esa analogía del país no es una exageración literaria. Para nada. Si el desperdicio mundial de alimentos fuera una nación física, sería el tercer mayor emisor de dióxido de carbono del mundo, pisándole los talones únicamente a China y a Estados Unidos. Es una barbaridad. Un momento, porque la misión de esta inmersión profunda de hoy es precisamente diseccionar este problema, no quedarnos en la ecología superficial. Cuando pensamos en desastres ecológicos, la mente se va a imágenes muy obvias, ¿verdad? Claro, refinerías de petróleo, selvas deforestadas, cosas así. Exacto, o los atascos en el centro de Madrid. Entender que una manzana pudriéndose en el fondo de un cubo de basura supera a toda una flota de aviones comerciales es un salto contraintuitivo enorme para cualquiera que nos escuche. Ya, es que cuesta visualizarlo. O sea, ¿cómo llegamos a ese nivel de emisiones? Porque el dato que arrojan las fuentes, el dato central, es que se tiran 1.300 millones de toneladas de alimentos al año. Así es. 1 de cada 3 alimentos producidos a nivel mundial. Y para darle un poco de contexto ético a esta cifra, mientras tiramos 1/3 de la comida mundial a la basura, hay 820 millones de personas que pasan hambre en el mundo. Madre mía. Con la comida que se desecha anualmente, habría suficiente para alimentar a todas esas personas 3 veces. Es de locos. Y claro, la mayoría de la gente asume que esto es solo un problema ético o, no sé, de mala gestión en casa, pero el impacto macro es brutal. Para entender cómo 1/3 de la producción se convierte en este tercer país contaminante, supongo que hay que retroceder bastante, ¿no? Hay que abandonar la idea de que el problema empieza cuando tiramos las sobras del plato, eso desde luego. Hay que hacer el camino a la inversa y observar toda la infraestructura, porque el desperdicio es, en realidad, el síntoma de un sistema de tuberías lleno de fugas masivas. Fugas antes de llevar a nosotros. Exacto. Entre el campo donde se cultiva la comida y el supermercado donde se compra, ya se ha perdido entre el 30 y el 40% del alimento. Espera. Casi la mitad desaparece antes de que nadie tenga siquiera la opción de meterlo en el carrito de la compra. Así de trudo. Entre el 30 y el 40%. Pero eso suena a un fallo logístico insalvable. O sea, como si decidiéramos bombear más agua a una red de tuberías rotas en lugar de arreglar los agujeros. Entiendo que habrá problemas de almacenamiento o de cadena de frío, pero los datos del análisis inciden muchísimo en una causa que roza lo surrealista. Los estándares éticos, claro. Eso es, la dictadura de la estética. Hemos instaurado una especie de casting de modelos para las verduras. Es una de las fugas más grandes y deliberadas del sistema. La naturaleza, por definición, no produce clones, ¿sabes? Produce variabilidad. Pero el mercado de gran consumo exige una uniformidad implacable. Sí, la manzana perfecta. Exacto. Si una zanahoria crece con una ligera bifurcación, o si una manzana es, 2 milímetros más pequeña que el calibre estándar, o un tomate tiene una decoloración natural en la piel, el sistema lo descarta. Y no porque no sea nutritivo, sino porque no da el perfil fotográfico. Claro, millones de toneladas perfectamente comestibles a la basura. Pero aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Solemos culpar a la gran distribución de estas prácticas, pero ¿no están los supermercados respondiendo simplemente a nuestra propia psicología? ¿En qué sentido? Pues que si ponen una manzana deforme al lado de una brillante y perfectamente esférica, casi toda la gente coge la esférica. A ver, hay una responsabilidad compartida, sin duda. Pero el entorno del supermercado está activamente diseñado para condicionar esa respuesta en quienes compran. O sea, te empujan a ello. Totalmente. No es solo que exijan hortalizas perfectas, es cómo gestionan la percepción de abundancia. La arquitectura de ventas de un supermercado requiere que los lineales, las estanterías de frescos, estén siempre rebosantes. Ah, claro, la pirámide infinita de naranjas. Esa misma. Una caja de pimientos a medio vaciar transmite subconscientemente la idea de escasez,
Hace sentir a la clientela que se está llevando las sobras que nadie más ha querido, y eso frena las ventas en seco. Ya veo. Apilan las naranjas en pirámides perfectas a sabiendas de que las de abajo se van a aplastar o de que no van a vender la pirámide entera antes de que se estropeen. Lo asumen. Lo integran en su modelo de negocio como un coste aceptable. Mantener la ilusión óptica de recursos infinitos tiene como daño colateral programado tirar lo que no se vende a tiempo. Pero a ver, la solución instintiva que a cualquiera se le viene a la cabeza al escuchar esto es, bueno, pues que lo donen. Sabemos que hay bancos de alimentos haciendo un trabajo vital, ¿por qué no redirigir simplemente eso a la gente que lo necesita? El reto ahí, lamentablemente, es puramente logístico. Prohibir que tiren comida suena fenomenal en un titular, pero a nivel práctico es otra historia. Me imagino que por los frescos, ¿no? Claro, coger miles de toneladas de alimentos muy perecederos y redistribuirlos diariamente antes de que se rompa la cadena de frío o proliferen bacterias es un desafío colosal. El sistema de donaciones actúa como una esponja, pero el caudal de la fuga es el de una manguera a presión. No dan abasto. No tienen la infraestructura para tanta avalancha. Vale, entiendo que la industria tiene fallos estructurales gravísimos, pero si ya hemos descartado ese 30 o 40% antes de pasar por caja, ¿qué pasa cuando la comida que sí ha superado el casting cruza por fin la puerta de nuestras casas? Pues que las cifras domésticas son de todo menos reconfortantes. En los países desarrollados, los hogares son responsables de otro 30-40% del desperdicio total. Madre mía, la otra mitad del problema. Exacto. Esa gran bolsa del desperdicio está ocurriendo bajo nuestro propio techo. Las causas principales son comprar más de la cuenta y, bueno, olvidar cosas en el fondo de la nevera. Voy a confesar algo que creo que es una experiencia bastante universal para quienes nos escuchan. Todos hemos sentido esa punzada de culpa al abrir el cajón del frigorífico y descubrir una bolsa de espinacas que, por haber quedado oculta, ha evolucionado a una especie de líquido verde radiactivo. Sí, sí. Pasa en las mejores familias. Pasa siempre. Pero más allá de la mala organización espacial, el análisis apunta a un gran malentendido masivo en los hogares, un caos semántico absoluto con las fechas de los envases. Ese es el mayor agujero negro del desperdicio doméstico. No saber leer lo que el fabricante nos está diciendo. Se confunden constantemente dos conceptos que legal y biológicamente no tienen nada que ver, que son la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. A ver, desgráname bien esto. Porque a mí me dicen que me beba 1 litro de leche que pasó su fecha hace 5 días y mi instinto me dice que estoy jugando a la ruleta rusa con mi salud. Nos han condicionado para ver esa fecha impresa como un límite de toxicidad. Y ese condicionamiento cuesta millones de toneladas de comida al año. Vamos a separar los conceptos. La fecha de caducidad sí es un límite estricto de seguridad. Vale, caducidad igual a seguridad. Exacto. Se aplica a alimentos muy perecederos como carne cruda o pescado fresco. En esos entornos, pasada la fecha, patógenos como la salmonela pueden proliferar a niveles peligrosos, aunque el aspecto parezca normal. Ahí la directriz es clara, a la basura. Perfecto, eso se entiende. Pero luego está el consumo preferente. Pues el consumo preferente no tiene absolutamente nada que ver con la seguridad, tiene que ver con la calidad organoléptica. Es una garantía del fabricante que dice, te prometo que hasta este día estas galletas mantendrán su crujido original. Ah, o sea, es solo estética de nuevo. Básicamente. Pasada esa fecha, el alimento pierde algo de calidad, igual está más blando o el yogur un poco más ácido, pero sigue siendo 100% seguro para el consumo humano. Para visualizar lo absurdo de esto, es como si tuvieras una pila recargable que aún guarda un 80% de batería, pero como la etiqueta dice que su momento de máximo rendimiento fue ayer, la coges y la tiras directamente. Sigue dando energía, pero la descartamos. Es una analogía perfecta. Tiramos carros enteros de yogures, pan y verduras diariamente por no entender esta simple diferencia. Y claro, esto nos lleva a la capa más profunda del problema. El coste invisible. Exactamente, los recursos invisibles. Cuando tiras ese filete de carne, no solo tiras la materia en sí, tiras todos los recursos que el planeta ha gastado por adelantado para crearlo. El agua, la tierra, la energía. Fíjate en este dato específico de las fuentes. Producir 1 kilogramo de carne de vacuno requiere entre 15.000 y 20.000 litros de agua. Una piscina entera. Literalmente.
Y no es solo lo que bebe la vaca, es el agua monumental para cultivar el forraje que consume durante años, más el agua de los procesos de sacrificio, limpieza y transporte. Tirar esa carne es vaciar toda esa agua por el desagüe. Es una imagen paralizante. Pero la historia de horror ambiental ni siquiera termina ahí, ¿verdad? Porque supongamos que ya hemos malgastado toda esa tierra y agua. El camión de la basura se lleva nuestra comida. ¿Qué pasa físicamente con ella en el vertedero? Pues que la biología nos juega una mala pasada climática. Cuando la materia orgánica cae en un bosque, se descompone al aire libre. Es un proceso con oxígeno, que devuelve nutrientes. Pero en un vertedero la entierran bajo toneladas de plástico y basura. Se queda sin oxígeno. ¿Entra en descomposición anaeróbica? Eso es. Y en ese entorno, al pudrirse, las bacterias no generan dióxido de carbono normal, generan metano. Y el metano es un gas 25 veces más potente que el CO2 para el calentamiento global. O sea, gastamos agua para producirla, diésel para transportarla, electricidad para enfriarla y luego la enterramos para que emita un gas 25 veces peor. Es descorazonador. ¿Ante esto hay algo moviéndose a nivel macro para no caer en el pesimismo absoluto? Sí, afortunadamente hay medidas globales muy serias mencionadas en los datos. Por ejemplo, la estrategia Farm to Fork de la Unión Europea. De la granja a la mesa. Eso es. Tienen el objetivo de reducir el desperdicio al 50% para el año 2030. Y luego está la ley pionera de Francia de 2016. Ah, sí, la que prohíbe a los grandes supermercados tirar comida. Exacto. Les obliga por ley a donarla. Eso fuerza la creación de infraestructura logística. Además, la tecnología está jugando un gran papel, con aplicaciones como Too Good To Go, para vender excedentes de última hora. Y la economía circular, claro, convirtiendo restos en compost, biogás o ingredientes industriales. Todas estas soluciones son estupendas, pero no hace falta esperar a que los gobiernos legislen para notar un cambio. Y aquí es donde retomamos el control. Porque las fuentes nos dan 5 pasos prácticos para aplicar en casa. Y son acciones climáticas directas, no solo trucos para ahorrar dinero. Totalmente. Vamos con la hoja de ruta. El paso 1, la planificación. Hacer una lista estricta, ir al súper con la lista corta, el desperdicio doméstico a la mitad porque evitas la compra compulsiva de esa sobreabundancia. Neutralizas la trampa antes de pisar el local. El paso 2 es entender las fechas, aplicar el sentido común con el consumo preferente, o sea, oler, mirar y decidir antes de tirar. Perderle el miedo a nuestra propia nariz. La nariz humana lleva miles de años detectando putrefacción, es una herramienta muy fiable. El tercer paso es organizar la nevera. Lo que caduca antes va adelante. Como decíamos, lo que no ves se olvida y se pudre en el fondo. Una rotación básica de inventario en casa. Eso es. El cuarto, aprovechar restos. Una máxima de oro. Las sobras de hoy son el almuerzo de mañana. Hay que quitarle el estigma a la fiambrera. Reivindicar las sobras, sí. Y el quinto y último, compostar. Lo que ya no se puede aprovechar no debería ir al vertedero a generar metano. Si lo compostas con oxígeno, 0 metano. Cortas de raíz las emisiones de ese tercer país del que hablábamos. Exacto. Y para ir cerrando este balance, queda claro que cada manzana fea y cada yogur salvado cuentan en la lucha contra un problema que, como dijimos, emite más CO2 que la aviación. Pero quiero dejar a la audiencia con un pensamiento provocador final. A ver, cuéntame. Solemos indignarnos rápidamente, y con razón, cuando vemos a un supermercado tirar comida por razones puramente estéticas. Ponemos el grito en el cielo. Pero, ¿cuántas veces operamos nuestras propias cocinas con esa misma ilusión de abundancia de un supermercado? Prefiriendo tener los cajones llenos de colores. Exactamente. Queremos ver la nevera rebosar a riesgo de que se pudra antes que enfrentarnos a una balda vacía. Operamos como un mini supermercado. Es una disonancia tremenda, sí. Por eso terminamos lanzando una pregunta directa al aire para que cada oyente haga su propia auditoría personal, sin filtros ni autoengaños. ¿Cuánto alimento exacto tira cada persona a la semana en su casa? Un buen ejercicio sería medirlo, la verdad. Invitamos a quienes nos sintonizan a hacer el ejercicio honesto de medirlo durante los próximos 7 días. Observen y anoten. Porque el conocimiento no sirve de nada si no se aplica en el próximo viaje a la compra. Y con esta reflexión nos despedimos de esta inmersión profunda sobre los datos de ambiente circular. Un saludo y fin de la transmisión.